¿Qué te ha dejado a ti el partido de Lamine Yamal en el día de hoy, Luis? Sí, estaba justamente mirando sus estadísticas. Estoy viendo que ha hecho solo 41 toques, 41 intervenciones y 17 pases precisos de los 24 que ha intentado. Son números súper bajos para cualquier jugador, más para un jugador como Lamine Yamal, que acostumbra a participar muchísimo, ¿no? Hemos visto hoy también a nivel estadístico cómo los ataques del Barça partían más o desde la izquierda o desde el centro, cuando normalmente nos tenía acostumbrados el Barça a atacar siempre, a insistir muchísimo desde el costado derecho por la importancia de Lamine Yamal, que siempre pedía el balón. Lo comentábamos ayer con Vinicius. Para mí una de las grandes noticias de Vinicius es que está encarando todo el rato, y hoy a Lamine también le ha costado muchísimo ir a buscar a su defensa. Ha salido ganador en muy pocos duelos. Sí que es verdad que llega este gol que le puede dar un poco de confianza, ¿no? Pero yo me deja muy frío el partido de Lamine. Le veo muy lejos de su mejor versión. Creo que lo mejor que ha hecho en el partido ha sido celebrarlo de esta manera, dejar claro que él está aquí para mucho tiempo, que no quiere debate, que no quiere ser unido, ¿no? Pero sobre el campo no ha tenido uno de sus mejores días y sigue muy lejos de Lamine, que nos maravilló durante tanto tiempo. Pero me gustaría también incidir en que tiene 18 años. Ayer en rueda de prensa le preguntaban a Hansi Flick sobre Pau Cubarsí. Le decían que después de una temporada brillante o incluso 2 temporadas a muy buen nivel de Pau Cubarsí, esta temporada le estaban viendo muy blando. Y Hansi Flick respondía: Pau Cubarsí tiene 18 años, no estamos hablando de un tipo de 24, de 25 años que ya está en un momento de madurez, que palma tras partido tras partido, rozando la excelencia, o que tiene que ser así, sino que estamos hablando de tíos de 18 años. Y al hilo de lo que comentábamos de Lamine, creo que también se tiene que rebajar un poco el nivel de exigencia. Es verdad, lo comentábamos en otros debates, que el techo de Lamine y lo que nos ha demostrado ya hace que nos tenga que demostrar esto cada partido, porque si no, no está a su nivel, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero creo que Lamine también está sometido a una presión de rendimiento que puede no favorecerlo en algún momento. Está claro que no está fino, está claro que el Lamine que estamos viendo últimamente es muy terrenal, muy gris, pero tenemos que tener paciencia, sobre todo desde Barcelona, y entender que no siempre estará en la versión absolutamente maravillosa que tuvo el año pasado para ser segundo mejor jugador del mundo, ¿no? Es verdad que cuando ha salido en el cambio, no ha habido así como una ovación, ¿no? Muy fuerte, que normalmente suele pasar, ¿no? En el estadio cuando sale Lamine Yamal. Hoy no ha sido así, ¿no? Un poquito más tibio, Monjut, ¿puede ser? Sí, sí, pero porque hay este run en el Barça, en Barcelona, se nota que Lamine no está a su mejor nivel. Preocupa también todo el ruido que hay a su alrededor. Ayer se conocía, por ejemplo, que Lamine Yamal y Nicky Nicole ya no están en esta relación sentimental. Todo lo que rodea a Lamine es noticia. Y lo que preocupa un poco más es que normalmente la noticia ahora ya está en lo extradeportivo y no sobre el terreno de juego, ¿no? Entonces ya la opinión en Barcelona, a raíz de esto comentaba también lo de los 18 años, que la opinión en Barcelona empieza a haber un cierto debate sobre si Lamine se porta bien o se porta mal fuera del campo, si Lamine tiene que hacer esto o tiene que hacer estas declaraciones, o que tiene que ir a la Kings League o tiene que quedarse en casa. Bueno, en Barcelona, creo que en Cataluña también hay una cultura un poco extraña, un poco particular, que es que los ídolos deportivos, las estrellas deportivas, también tienen que ser siempre unos ejemplos y unas personas maravillosas fuera de sus trabajos, fuera de los vestuarios, fuera de los campos, y tienen que ser un poco el ejemplo, porque si no son muy atacados, son muy criticados y son siempre mirados con lupa. Tenemos que entender que Lamine Yamal tiene 18 años, que va a hacer cosas que gusten, que no gusten, y se le va a juzgar por todos lados, pero no sé, también creo que, por ejemplo, la polémica de antes del Clásico por ir a la Kings League. Bueno, está yendo a jugar una pachanga con amigos, con streamers. No está en una discoteca a las 6 de la mañana, no Bueno, están eso, saliendo unas eso imágenes también. polémicas. No, bueno, pero el debate que llevamos días hablando, está bien lo que dice, más allá de esto, está bien que esté allá. A Hansi Flick le gustaría que estuviera en casa. Bueno, a Hansi Flick le gustaría que estuviera en casa. Esto no lo sabremos, pero seguro que no está haciendo nada que sea polémico, no está haciendo nada que sea ilegal, no está haciendo nada que vaya en contra de la salud. No están saliendo unas imágenes de Lamine bebiendo, fumando, volviendo de fiesta a las 6 de la mañana. Y parece que hablemos de Lamine como
alguien que no es ejemplo de los deportes, que solamente está tirando Ujú. con el talento, y creo que se está siendo también muy duro con la figura de Lamine, más allá del campo, más allá del terreno de juego, que es lo que realmente tendríamos que valorar, y ahora Ujú. mismo, como no está brillando, pues también hay este cierto run-run un Sí. poco extraño en Barcelona, y que hoy se ha notado muchísimo en las gradas de Montjuic, porque no ha convencido su actuación, porque más allá del gol no lo hemos visto, y porque se ha ido cabizbajo, el público no ha visto al Lamine que está Ujú. acostumbrado a ver, y evidentemente pues la ovación no ha sido, no ha sido la de siempre. Ujú. Es que te esa sensación, Rodra, ¿qué querías decir? Claro, que ahí lo ha dicho Luis en la parte final, que aquí en España somos así. Cuando las cosas empiezan a torcer un poco, pues ya empezamos ahí a hurgar en todo lo que podemos, porque de Lamine, a mí, yo estuve en Barcelona, recuerdo, pues antes de verano del año pasado, que era un momento de Lamine fantástico, todo genial, el Barça ganándolo todo, y a mí me contaban, pues todas estas cosas que están saliendo de Lamine, a mí me lo contaban, o sea, que Lamine lleva siendo Lamine toda la vida, o sea, es así, ya está. Yo si Claro. fuera Lamine, también sería como Lamine, la verdad, o sea, yo haría cosas parecidas, pero aquí en España y supongo que en el mundo también, pues cuando las cosas no van tan bien, pues ya empiezas a hablar de su vida privada, te empiezas a cuestionar que si esto lo hace bien o lo hace mal, y pues mira, ahora que los resultados no son tan buenos, que Lamine ha estado lesionado, que no está ayudando tanto al equipo como la temporada anterior, pues claro, pues la gente empieza ya a rasgar por ese lado. Pero el año pasado Lamine Ujú. hacía lo mismo y ya está. O sea que yo tampoco creo que influyan en su juego estas cosas extradeportivas. No lo creo, sinceramente. Pero volviendo a las palabras que decía Valdano de cómo ser Lamine Yamal, es verdad ahí que en toda esa guerra y ese cruce de polémicas y de meterse en su vida personal, pues claramente si Lamine también ahí no cuida nada con eso, ¿no? Que es natural en lo que hace y ya está, y lo muestra y no lo tapa y tal, también se arriesga a que en su entorno y a su alrededor pues giren esos temas extradeportivos que puedan un poco tapar lo que hace sobre el campo. Así que a ver cómo Ujú. lo A ver, gestiona. Sí, eso es. sí, yo creo que habéis dado en el clavo con dos cosas. El tema de que hay demasiada presión sobre este jugador, o ya no presión, ¿no? Sino que todos esperamos ver a Lamine Yamal de 10 o de sobresaliente en todos los partidos. Y es verdad bueno, los jugadores también pasan por baches. Segundo, el tema de la lesión, que creo que todavía no está recuperado al 100%. De hecho, escuchaba a una compañera en Barcelona explicar que van a esperar hasta 2 semanas más o 15 días más para volver a evaluar, ¿no?, el tema de la pubalgia con Lamine, que se descarta quirófano, por supuesto, de momento, pero que todavía hay preocupación porque completa entrenamientos de manera top, pero luego tiene como valles, ¿no?, o como recaídas con dolores de esa pubalgia, y eso preocupa. Pero creo, Toño, que estamos poniendo, como decía yo, es demasiada presión, todos los focos están puestos en este jugador, y como ha bajado de rendimiento y no estamos acostumbrados a eso, pues ahí vamos a buscar la crítica, el por qué, y sacamos cosas a lo mejor de su vida extra deportiva, de lo que ocurre fuera de los terrenos de juego. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo Wow. lo debe gestionar el propio futbolista? Y si a lo mejor estamos equivocados en el análisis que estamos Yo haciendo. creo que es muy difícil a los 18 años. No conozco una persona en el mundo, no la conocí cuando yo tuve esa edad que tomara decisiones con madurez a los 18 años. La respuesta más fácil que yo te podría dar a la distancia es, pues obviamente su familia, ¿no es cierto? Y su entorno, pero su entorno de verdad, el cercano, su entorno, el que cuentas con los dedos de la mano. Es la mejor aproximación que yo te podría dar, Anita, a esa respuesta. Después, bueno, estamos hablando de lo que estamos hablando en el marco en el que hizo un muy buen gol, es verdad, luego no fue un factor diferencial él en los siguientes 70 minutos, pero su gol es muy bueno. La recepción es tremenda, todo con la pierna izquierda, el enganche hacia el centro y luego la definición es una belleza. Esa jugada, esa fotografía, esa secuencia de imágenes es de crack lo que hizo Lamine Yamal. Y en ese marco en el que su equipo ganó por 2 goles de diferencia y el Barça hizo lo que tenía que hacer, que era que ganar el partido, pues claro, por las expectativas que hay en Yamil, porque el tipo ya es uno de los futbolistas realmente importantes a los 18 años en la historia de su país. Quizás no todavía en la historia del Barcelona, pero bueno, como sea cuántos futbolistas españoles han ganado una Eurocopa con lo condecorada que es la selección española, bueno, Lamine ya está ahí. Entonces, sí,
Es complicado y solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Y la sombra de Messi es demasiado grande. La sombra de Messi es gigantesca. Y si hablamos de comportamiento, de cosas que fueron públicas de Messi en Barcelona y que se le rascó hasta por debajo de los pies a la vida personal de Messi, pues la sombra es demasiado grande. Y luego, no cualquier Ronaldinho para pasar esa vida y esas habilidades en la cancha con el descaro con el que siempre lo hizo y pues que no le importara nada. Pero Ronaldinho, y esto ya lo hablaban Rodra y Luis, Ronaldinho siempre fue Ronaldinho. Mientras Ronaldinho ganó ligas y repartía magia en la cancha y el Barça salía campeón y ganó la primera Champions en 14 años, no importaba que Ronaldinho fuera de la cancha. Empezó a importar cuando Rijkaard dejó de ganar, cuando Ronaldinho en la cancha dejó de ser importante y se desplomó rapidísimo, ¿no? En un par de años, un año muy malo, un segundo año en el que todavía tuvo beneficio de la duda, se desplomó el legado de Ronaldinho. Quedó obviamente para la historia la sonrisa, la Copa de Europa, el par de ligas, un jugador que cambió la historia del Barcelona, pero al final de cuentas siempre se va a juzgar la vida privada condicionada porque cuando en la cancha el jugador deje de funcionar. Entonces, aquí obviamente estamos hablando de unos partidos de Lamine Yamal, de un pequeño bache que tiene que ver seguramente más con sus problemas físicos que con lo que haga fuera de la cancha, pero al final es parte de lo mismo, ¿no? Y Ronaldinho es el mejor ejemplo de que no importa nada siempre y cuando en la cancha respondas. Y él mismo, Lamine Yamal, lo dijo en su momento, ¿no? Cuando empezaba a preguntarle sobre sus actitudes, si podía parecer puertas afuera un tipo agrandado, y él decía, a mí no me pueden decir nada mientras gane y estoy ganando. El problema, y él lo sabía, era que en algún momento, por breve que fuera, y él tratará de que sea breve, va a dejar de ganar, ¿no? O va a dejar de ser el jugador más importante de la cancha, partido sí, partido también. Y ahí está, obviamente, el bache en el que Lamine Yamal tendrá que procurar que sea eso y no vaya profundizando hasta que se convierta en algo más grave. Eso en cuanto a Ronaldinho. En cuanto a Messi, pues claro, sí, asumes en la línea del tiempo ese número 10, ese factor diferencial que tienen muy pocos elegidos, pero a la vez también en proyección hay que pensar, a ver, ¿qué edad tiene Lamine Yamal? Tiene 18 años recién cumplidos. ¿Qué edad tenía Lionel Messi en la final de París? Aquella final que hablábamos, en que Ronaldinho corona el Barça por primera vez en 14 años. Messi tenía 18 años con 11 meses. Tenía casi un año más que Lamine Yamal hoy. Y Messi ni siquiera fue convocado a esa final. Es decir, el Barcelona tenía un contexto mucho más adecuado para un chico de las características de Messi o de Lamine Yamal, ¿no? Ese Barcelona tenía, si tenía problemas Messi en el pubis, pues tenía a Juli, tenía a Ronaldinho, tenía a Larsson, tenía a Samuel Eto'o, tenía a Iniesta, etcétera, etcétera, etcétera. Este Barcelona depende demasiado de Lamine Yamal. Pero precisamente, y mencionas lo de contexto, Luis, la sensación que yo tengo es que si el Barça estuviese bien, si el Barça estuviese ganando los partidos con solvencia, si el Barça no mostrara fragilidad en defensa o, por ejemplo, no hubieran perdido el Clásico, no estaríamos hablando prácticamente casi que de estas polémicas de Lamine Yamal, ¿no? Me imagino que al final todo se hila y se intenta no buscar responsabilidades, ¿no? Porque al final tampoco es responsable Lamine Yamal del bajón de juego del Barça, ¿no? Pero quizá no estaríamos hablando de todo esto, ¿no? Es que el contexto tampoco ayuda. No, evidentemente, y es lo que decíamos de Ronaldinho, cuando las cosas van bien, cuando brillas sobre el terreno de juego, cuando tu equipo gana, hagas lo que hagas fuera del campo, no es la noticia, porque es más fácil hablar del pase que has hecho, del golazo que has metido y de la elástica que te has tirado desde el córner que de la fiesta que te has pegado esta noche, es verdad. En el momento en el que las cosas se empiezan a torcer encima del campo, empiezan los problemas también y empiezan los debates sobre las conductas que se tienen fuera del terreno de juego, empiezan a hablar de tu vida personal y esto pasa mucho, por eso creo que se le tiene que proteger más. Lo de Messi no va a pasar en la vida, ni lo que hemos visto encima del césped, ni lo que ha sido Messi fuera del césped, ¿no? No se puede ser más famoso y pasar, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, más de todo como lo ha hecho Messi durante tantos y tantos años. Ha estado súper protegido, ha estado muy aislado Messi de todo lo que se movía en torno a su figura, más en Barcelona, que es una ciudad que te exprime muchísimo. Lo hemos hablado también muchas veces con los entrenadores. El Madrid es una trituradora de entrenadores como club, el Barcelona como ciudad, como entorno. Hemos bromeado en muchas ocasiones
sobre la importancia de que Flick no aprenda español, no aprenda catalán, no pueda leer la prensa, no pueda hablar con nadie y que se quede en su búnker, porque si no se va a quedar calvo en 2 días, se va a desgastar y se va a ir, Hay que se va a poner ir al cabo imágenes de 2 semanas. del antes y el Las después de los técnicos comparaciones, que han claro, pasado por el claro. Madrid y el Las Barça, vamos. comparaciones hablan por sí solas, las de Guardiola, las de Luis Enrique, que llegó, que parecía modelo y salió lleno de canas ya, muy desgastado. Pues Acabados. estos son demostraciones de lo que tienen que aguantar de alguna manera, ¿no?, los técnicos del Barcelona. Evidentemente también las estrellas, que son los más famosos, que son los que mueven más dinero, los que mueven más diarios, más noticias, y los que tienen que rendir sobre el campo. Lamine Yamal tiene 18 años, Lamine Yamal no puede ser excelente ni en todos los aspectos de su vida, ni en cada partido. Estamos hablando prácticamente de una crisis de Lamine Yamal, que el rendimiento no está siendo bueno. Es evidente, desde que ha empezado la temporada ha participado, ha marcado o asistido en 1 gol por partido. Son números de absoluta estrella en lo que hace el apartado ofensivo. Hacíamos un artículo el otro día comparando muchísimos datos que Lamine registró la temporada pasada y los que lleva en este inicio de temporada, ¿no? Y veíamos que incluso ha mejorado sus números ofensivos, sí que ha pegado un bajón muy importante en los números defensivos, presiona muchísimo menos, hace menos esfuerzos de alta intensidad, ha recuperado la mitad de los balones de los que había recuperado en los 2 primeros meses de la temporada pasada, y creo que es aquí lo que tiene que insistir Flick, lo que tiene que mejorar y lo que tiene que terminar de pulir Flick con Lamine Yamal, porque lo otro ya lo tiene. Ahora mismo no está en su mejor momento, pero lo saldrá. Ya ha demostrado que es un jugador especial, que es un jugador diferente, que es un jugador de los que no hay. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que el Lamine más brillante, el Lamine que levanta la grada, vuelva. Creo que el Barça tiene que incidir muchísimo en convencerle de que tiene que ser su mejor versión en todos los aspectos del juego y dejar un poco apartado todo lo que es extradeportivo, todo lo que es lo que le rodea a Lamine, porque si no, también, como pasó con los entrenadores y como pasa con muchísimas de las estrellas, al final un día se va a cansar, va a hacer las maletas y va a brillar en otro equipo, y el día que el Barça se cruce con él en una eliminatoria de Champions, vendrá al Camp Nou y nos meterá 3 como pasó con Dembélé. Por lo tanto, mejor cuidarlo, mejor protegerlo y dejarlo hacer, porque seguro que volverá a su mejor versión, estoy convencido.